En este ejercicio veremos cómo introducir los diferentes mecanismos tanto de potencia como de interruptores, así como el modelado de la bandeja de cable. Lo primero que haremos será abrir la vista de planta de potencia, como podemos encontrar en el navegador de proyectos. Una vez situada en esta vista de planta, lo siguiente que haremos será colocar las tomas de potencia. Para ello iremos a la ficha Instalaciones, Grupo Electricidad, Herramienta Dispositivo. Al desplegar esta herramienta encontraremos varios tipos de subherramientas. En este caso escogeremos aparato eléctrico. En este caso tenemos una familia cargada que se llama toma de corriente monofásica estanque. Lo cual haremos será introducir un par de ellas como se ve en la vista. Automáticamente estos elementos aparecerán representados, por ejemplo, si abrimos esta sección, como vemos estos elementos aparecen representados en el modelo. La altura podemos seleccionarla y si queremos modificar la elevación del mismo podemos cambiar el alzado seleccionando el elemento desde la tabla de propiedades modificando la altura del alzado, por ejemplo 300. Como vemos automáticamente el elemento baja. Deberemos tener en cuenta que los 300 está cogido desde el punto medio de la figura. En este caso dejaremos con la altura que viene por defecto. Lo siguiente que haremos será también desde la planta de potencia insertaremos nuestro cuadro general. Simplemente iremos a componentes desde la ficha de instalaciones que estábamos antes y buscaremos, en este caso, entre todas las familias, el primero será cuadro general de baja tensión. En este caso nos acercaremos a la vista y automáticamente podremos insertar el elemento en la vista. Con las cotas temporales lo que podemos hacer será modificar, en el caso que queramos, la distancia hacia los diferentes. En este caso vamos a dejarlo con estas dimensiones. Lo siguiente que haremos será introducir los interruptores. Para ello simplemente volveremos desde la ficha Instalaciones, Grupo Electricidad, Dispositivos, pero en este caso escogeremos Iluminación. En este caso tendremos que seleccionar en la tabla de propiedades Interruptor estanco. Nos acercaremos hacia una pared y en este caso, como vemos aquí, no aparece el icono. Simplemente es porque no tenemos en esta vista esta familia activa para su visualización. Podríamos colocarla, pero si hacemos un clic con el botón izquierdo del ratón para ubicarla, vemos que nos dice que ninguno de estos elementos creados es visible en esta vista. Sin embargo, si abrimos una vista de iluminación, la planta de iluminación, veremos el interruptor cargado. No se ha cargado para el lado deseado, por lo tanto, si le seleccionamos, lo que podemos hacer es con este icono que aparece una vez seleccionada la familia, podemos voltear el elemento o simplemente con el botón, con la barra espaciadora podríamos cambiarlo. En este caso vamos a voltear el elemento para que se quede ubicado de forma correcta. Si abrimos un 3D, ya podemos ir viendo los diferentes elementos cómo se han situado de forma correcta. En este caso también podríamos cambiar el alzado del interruptor estanco desde la tabla de propiedades una vez seleccionado el elemento. Lo siguiente que haremos será, desde la vista de bandejas, la abriremos desde el navegador de proyecto y modelaremos las diferentes bandejas. En este caso, el modelado es sumamente similar a cuando estamos modelando conducto. Lo único que haremos será, desde la ficha Instalaciones, Grupo Electricidad, en este caso seleccionaremos la herramienta bandeja de cables. Desde la tabla de propiedades podemos seleccionar diferentes tipos, en este caso escogeremos la que viene por defecto, bandeja de cables de canal. Lo que sí que haremos será cambiar la anchura, que en este caso será de 600, y la altura lo dejaremos en 200. El desfase ubicaremos en este caso un desfase de altura de 2750 milímetros, es decir, 2,75 metros. Y lo que haremos será hacer un primer clic con el botón izquierdo del ratón para trazar el primer tramo de bandeja de cable. Haremos un segundo clic con el botón izquierdo del ratón y después vemos que continúa la herramienta activa y si hacemos otro clic, automáticamente se forma el codo entre las diferentes bandejas.
lo que podemos hacer es cambiar este codo y en lugar de que tenga un radio de 600 podemos cambiarlo automáticamente simplemente para este ejemplar. Vemos aquí radio de codo es un parámetro de ejemplar y lo único que tenemos que hacer en lugar de 600 pues vamos a colocar el radio mínimo que nos va a dejar que sea 50. Si colocamos radios menores el codo seguirá siendo exactamente igual, lo que pasa es que le veremos con esta. Lo siguiente que haremos será crear unas bandejas que vayan a ras de suelo y para ello seleccionaremos una, por ejemplo, y diremos crear similar. Lo siguiente que haremos será darle el desfase que queremos. Como tiene una altura de 100 milímetros y siempre está tomada esa cota a eje de altura de la bandeja, lo que haremos será colocar un desfase de 50 milímetros para que la cara inferior de la bandeja quede apoyada en el suelo. En este caso simplemente dibujaremos un tramo de bandeja. Como vemos aquí, podemos dibujar los 3 tramos que van a ser las 3 bajantes que vamos a tener. Si queremos, bueno, podemos seleccionar un elemento para ver a qué dimensión se encuentra. Podemos colocarle, por ejemplo, a 1600. Y si seleccionamos este elemento con la cota temporal, movemos con la burbuja, colocamos en el eje y la colocamos también a 1600. Para que las separaciones entre las 3 sean exactamente iguales. Lo siguiente que haremos será seleccionar esta bandeja, crear similar y a esta altura lo que haremos será sacar una T en esa bandeja. En este caso lo que haremos será seleccionar la bandeja y vemos que la familia se llama M/T horizontal de canal, con radio 300 milímetros. Bueno, en este caso podemos seleccionar la de radio 50, que ya la teníamos configurada anteriormente. De la misma forma crearemos estos 3 elementos. Seleccionaremos nuestras T's y lo cambiaremos por un radio de 50. Lo siguiente que haremos será crear nuestra unión, es decir, una bandeja que esté pegada a la pared. Para ello podemos hacerlo de varias formas. Una forma, por ejemplo, es seleccionar la bandeja, coger el extremo y arrastrar hasta donde pone punto y vertical, igual que cuando estamos trabajando con conductos o con tuberías. Si soltamos, vemos que Revit nos da un error. Dice que no se ha podido encontrar una solución de autoenrutamiento. Simplemente lo que nos quiere decir, bueno, en este caso estamos trabajando con un estilo visual de estructura alámbrica para poder seleccionar los elementos que tengamos por debajo. Vamos a seleccionar la bandeja de abajo, que vemos que era más corta, y lo que haremos será arrastrarla, por ejemplo, hasta ese punto. El único problema que teníamos es que no estaba creando el codo correctamente. Si vemos ahora y realizamos el mismo procedimiento que habíamos realizado anteriormente, bueno, en este caso sigue dando un pequeño error. Es simplemente porque esta bandeja sigue estando demasiado cerca y lo que haremos será seleccionar un tramo, da exactamente igual cual, y con las flechas de desplazamiento la moveremos. Ahora, lo más probable es que ya sí que tengamos el espacio necesario que necesita Revit para crear la bandeja, como vemos aquí. Bueno, seleccionaremos este elemento, diremos alinear la pared con esa parte. Si abrimos una vista 3D, vamos a abrir, por ejemplo, en potencia, vamos a abrir el 3D y vemos cómo se está modelando nuestra bandeja. En este caso, estos elementos tampoco son del todo correctos. Si los seleccionamos, podemos cambiar este radio de codo. Bueno, en este caso vamos a seleccionar uno y vamos a colocarlo 50. Vamos a intentar igualar las propiedades. Decimos como este de aquí no nos ha dado la opción, pues bueno, volveremos a seleccionarle y colocaremos radio 50 de forma manual. De esta manera, si seleccionamos la bandeja, vemos bueno, que se introduce demasiado. Lo que podríamos hacer sería acortar este elemento siempre manteniendo los 90 grados. Para mantener los 90 grados lo que podemos hacer es pulsar la tecla mayúsculas y automáticamente vemos que con el giro que tiene, pero se coloca en la posición perpendicular más próxima. En este caso os valdría aquí. Y ahora con alinear seleccionamos la cara del cuadro, esa cara del cuadro y es este. Y así quedan totalmente alineados los elementos.
De la misma forma procederemos con las otras tres bandejas, con las otras dos bandejas. Si no queremos repetir el proceso, lo que podemos hacer es simplemente recortar un poco estas bandejas con la herramienta alinear, seleccionaremos la cara, esta cara, y diremos que esta llegue hasta ahí simplemente para alinearlas en ese. Y lo que podemos hacer ahora será simplemente seleccionar estos elementos y desde la vista de planta, con los tres elementos seleccionados, de bandejas, lo que haremos será copiar. Copiar, seleccionaremos la opción múltiple y simplemente iremos copiando los respectivos tramos. Ahora, desde una vista 3D, esta, por ejemplo, lo único que tendremos que hacer será llegar a configurar estos elementos. Como vemos aquí, ya tenemos la dimensión correcta. No, en este caso todavía no. Es 375. Bueno, pues podemos seleccionar y podemos escribir a mano a qué dimensión queremos que se encuentre. Si no es la correcta, bueno, podemos seleccionar, alineamos y será la forma más sencilla. Volveremos a retranquear este elemento, 375, y alinearemos. Lo siguiente que haremos será enlazar las bandejas superiores con el codo vertical. Para ello simplemente podemos colocarnos desde una vista 3D en una vista de planta y unir las bandejas. Lo siguiente que haremos será colocar las sujeciones de bandeja a techo para finalizar nuestro modelado de los diferentes elementos que componen el cuarto eléctrico. Para ello, lo que podemos hacer será abrir una sección, o en el caso que no tengamos creada ninguna, podríamos, desde una vista, por ejemplo, de potencia, crear una sección cualquiera. En este caso, bueno, vamos a utilizar estas dos que tenemos, la seleccionamos, la cambiamos de ubicación y simplemente, bueno, desde una vista de bandejas, vamos a colocar el primer elemento. Para ello vamos a la ficha Instalaciones, Componente, y debería encontrarse aquí. Aquí tenemos diferentes hangers o sujeciones para la bandeja para diferentes medidas de bandeja. En este caso, escogeremos la de 600, que es la que va acorde con la dimensión de nuestra bandeja. Como vemos, no se encuentra en la disposición correcta. Si pulsamos la tecla barra espaciadora, vemos que podemos ir girando. En este caso, seleccionaremos en cuanto aparezca el eje y haremos un clic con el botón izquierdo del ratón. Para ver la longitud de los cables y si la bandeja, si el enganche se ha colocado de forma correcta, moveremos un poco la sección, la volveremos a señalar, abriremos dicha sección y vemos que la conexión no se encuentra en un punto correcto. Y además no solamente eso, sino que al abrir la sección hemos visto que nuestra bandeja de cables se está incrustando dentro del techo. Para poder arreglar esto, simplemente, como están todos los elementos unidos, si seleccionamos una bandeja y reubicamos a otra altura, por ejemplo, 2,5 metros, automáticamente toda nuestra instalación ha cambiado de altura. Todas las bandejas se han recolocado a la altura de 2,50, porque todas ellas están unidas. En el caso que una bandeja no se encuentre unido a las demás, no se moverá y permanecerá en la altura correspondiente. Bien, para colocar de forma correcta el hanger, volveremos a nuestra vista de sección y lo que haremos será, con los pinzamientos que aparecen una vez que las señalamos, subiremos hasta el techo la parte superior y subiremos hasta la parte inferior de la bandeja. Automáticamente ella se pegará cuando nos acerquemos a ella, aparece una línea discontinua y automáticamente podemos dejar ese elemento a su altura correcta. De la misma forma, desde la vista de bandejas, ahora ya seleccionando el elemento podremos decir copiar o crear similar y podremos ir copiando la bandeja en diferentes tramos o en las posiciones que consideremos oportunas. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionarla así.
En este elemento deberemos girarla, la seleccionamos, simplemente con un clic o pulsando una sola vez el teclado, la barra espaciadora, podremos girar la posición. Y aquí, por ejemplo, pues a 600, bueno, a 700 vamos a colocar otra. De esta forma podremos dejar definida por completo nuestra instalación. Por último, vamos a colocar otras 3 sujeciones en esta parte de bandeja, en este tramo. Y ahora de esta forma ya sí que podemos dejar por finalizado nuestra instalación eléctrica.